Hola con todos, el día de hoy voy a presentar un nuevo podcast. Mi nombre es Stephanie Reynoso y voy a hablar sobre la ACV, accidente cerebrovascular o ataque cerebral. Pero antes de empezar les voy a presentar a un invitado especial. Hola Steffi y hola con todos, mi nombre es John Ceballos, estudio logística y transporte y estoy con ustedes en este podcast acompañando y conversando un poquito sobre lo que es el ACV. Y Steffi, primero quiero que me des una breve introducción sobre qué es el ACV para introducirnos un poco en ese tema. Pues bueno, para empezar, el accidente cerebrovascular o ataque cerebral, como lo había mencionado, sucede cuando se detiene el flujo sanguíneo aparte del cerebro. Al no poder recibir oxígeno y nutrientes que necesitan las células cerebrales, comienzan a morir en minutos. Y esto puede causar daños severos al cerebro, como la discapacidad permanente o incluso la muerte. Si hablamos de la muerte, entonces quiere decir que es una enfermedad catastrófica, una enfermedad de alto riesgo, ¿verdad? Y pues supongo, ¿no?, que esta enfermedad se subdivide o se clasifica en algunas partes. ¿Tienes algún conocimiento sobre esto? ¿Nos puedes explicar? Claro, el accidente cerebrovascular se divide en dos, el isquémico y el hemorrágico, pero el que tiene más prevalencia aquí en lo que es Ecuador es el isquémico, ya que este ocurre cuando el suministro de sangre a una o a más regiones del cerebro se corta o se interrumpe repentinamente. Esto llega a producir una trombosis, una embolia o hasta una estenosis. Y el hemorrágico, cuando hablamos de hemorragia, se nos viene un rompimiento de vasos sanguíneos. Entonces esto quiere decir que se produce cuando un vaso sanguíneo se rompe y la sangre se acumula en el cerebro. Ok, o sea, entonces tenemos dos clasificaciones muy interesantes, la cual tú nos estás compartiendo. Pero, ¿uno cómo se da cuenta o cuáles son los factores que tenemos que tener en cuenta para prevenir o para darnos cuenta de que tenemos o presentamos este tipo de enfermedades? Esta enfermedad tiene como factores de riesgo la hipertensión, que es uno de los principales factores de riesgo que existe aquí en el Ecuador, ya que este promueve que las placas arteriales se vayan rompiendo. La presión arterial llegaría a aumentar y esto nos daría como una alta tasa de mortalidad aquí en lo que es el Ecuador. Otro segundo sería la diabetes mellitus. Las personas que padezcan de esta enfermedad se les duplica el riesgo de poseer un ACV, especialmente en lo que es las mujeres. La dislipidemia también está, ya que los niveles altos de colesterol y lípidos se forman un factor de riesgo alto. Y la inactividad física, ya que se conoce que si una persona no tiene un ejercicio moderado, nos reduce el riesgo a tener un accidente cerebrovascular. El consumo de tabaco. El consumo de tabaco no solo es en las enfermedades respiratorias como se le conoce tal, sino que también el mayor consumo nos aumenta un mayor riesgo de ictus o de una hemorragia. El 39% de los accidentes cerebrovasculares es atribuible por el tabaquismo. Entonces, tú como estudiante de enfermería recomiendas a todos los jóvenes que hagamos un poquito más de actividad física y a su vez que también disminuzcamos el consumo de tabaco y demás sustancias que afectan a todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Sí, porque como había mencionado, el consumo de tabaco pues hace que nosotros como estudiantes, personas adultos y en un futuro no solo tengamos estos ataques cerebrovasculares, sino varias enfermedades como las enfermedades respiratorias. Ok. Pero más allá de todo, supongo que también tenemos síntomas o, como te había mencionado, o sea, cómo uno se da cuenta de que está presentando estas enfermedades. Supongo que antes de presentar la enfermedad como tal, tenemos algún antecedente o tenemos algunos síntomas, se puede decir, de cómo nos sentimos o malestares en general. ¿Nos puede hablar un poco más sobre esto? Claro, como tú muy bien dices, algunos signos o síntomas. Uno de los principales signos o síntomas de esta enfermedad es la hemiparesia. ¿Qué es la hemiparesia? Es la debilidad o la parálisis repentina de la cara o de una parte del cuerpo. La confusión, esta se presenta la mayoría de veces, pierde la noción, está confundido en tiempo, espacio y persona. La dificultad para hablar o entenderse. Las personas que presentan ACV tienen bastante dificultad en poder hablar o comunicarse. La pérdida de visión brusca de una o ambos ojos. Un dolor de cabeza o como lo conocemos nosotros, una cefalea intensa. También puede presentarse náuseas, vómitos o incluso una pérdida de equilibrio o una coordinación. Muy bien. Sabiendo entonces todos los síntomas que conlleva esta enfermedad,
Supongo que, bueno, hoy en día como estamos con inteligencia artificial, yo que estudio una carrera diferente a la tuya, yo aplico bastante lo que es la inteligencia artificial, aplico lo que son sistemas, pero en este caso y en tu carrera, ¿tenemos algún tipo de herramientas que nos faciliten todos estos monitoreos o todo este tipo de conocimientos? Claro, según referencias bibliográficas se puede destacar que existen herramientas digitales para lo que es el diagnóstico, como las imágenes por resonancia magnética y la tomografía computarizada, ya que estas nos van a dar un análisis de imágenes cerebrales en tiempo real. Existen plataformas avanzadas como RAPI y como VISAI que nos ayudan a identificar las áreas isquémicas que están afectadas rápidamente. También la inteligencia artificial, como lo habías mencionado, esta nos ayuda a la detección de lesiones, ya que nos brinda un análisis autónomo de imágenes médicas y también nos ayuda a reducir el tiempo de respuesta en diagnóstico. También existen las aplicaciones móviles y la telesalud, ya que este nos ayuda a evaluar los síntomas iniciales, como lo mencioné, la dificultad para hablar o la debilidad facial. También nos ayuda a tener una conexión rápida con especialistas, como en estas plataformas podemos encontrar Teams o también lo que es conocido como Zoom. También podemos encontrar el monitoreo de signos vitales y los dispositivos portátiles. Aquí existen relojes inteligentes, pulseras, que nos ayudan a detectar los signos vitales. La telemedicina y la comunicación en tiempo real, pues aquí nos ayuda a tener un diagnóstico remoto con neurólogos, un apoyo inmediato en áreas con pocos especialistas y mejora en tiempos de respuesta y calidad de diagnóstico. Ok, o sea, bueno, muy interesante todo lo que tú nos cuentas. Es importante, creo que, mencionar que hoy en día tenemos una facilidad increíble con la inteligencia artificial y demás conexiones que hacen un monitoreo y un performance, se puede decir, ¿no? Del paciente hacia el doctor, facilitando muchas veces este tipo de diagnósticos. Pero herramientas en general para todo este tipo de monitorización, ¿cuál podemos tener o cómo podemos nosotros darnos cuenta de cómo podemos aplicar este tipo de herramientas? ¿Cuáles tenemos? Una de las principales es la electroencefalografía, ya que esta es una herramienta sencilla y de bajo costo y no es invasiva para lo que es el paciente, no va a producir alguna lesión en alguna parte del cuerpo, ya que esta nos va a proporcionar un conocimiento acerca de los cambios que acontecen en el corte cerebral en el proceso de recuperación tras un accidente cerebrovascular. Nos hablaste un poquito de lo que es el concepto, nos hablaste de los tratamientos y demás factores que afectan y hacen que una persona llegue a tener este tipo de problemas en su vida. También mencionaste sobre las alternativas que se pueden llegar a tomar, tratamientos que hacen que este tipo de cirugías, bueno, después de acceder a este tipo de cirugías, nosotros tengamos una recuperación mucho más rápida. Pero desde tu punto de vista como estudiante de enfermería, quisiera que les comentes al público que nos está escuchando y a los estudiantes como nosotros ¿cuáles son tus recomendaciones para evitar todo este tipo de problemas, evitar enfermedades que van a hacer que nuestra vida pues sea un poco más desanimada, se puede decir? ¿Cuál es tu recomendación para todos los jóvenes que nos están escuchando? Pues como lo había mencionado, el consumo de tabaco era el que tenía mayor prevalencia aquí, lo que era en el Ecuador, ya que llevaba el 39%. Entonces mis recomendaciones serían que se debe dejar el tabaco, así sea en adolescentes, adultos mayores o en personas de cualquier edad. El tabaco es un arma mortal que no solo va a provocar un accidente cerebrovascular, sino alguna otra enfermedad que no solo va a dejar una muerte como consecuencia, sino alguna enfermedad que puede tener alguna dificultad. Lo que es el ejercicio, pues es muy importante fomentar el ejercicio, ya que es una prevención para cualquier enfermedad, no solo para la que hablé, sino para cualquier otra. También es muy importante reconocer los síntomas y los signos que va a presentar el paciente, pues si nosotros logramos reconocer estos síntomas a tiempo, pues no vamos a llegar a un accidente cerebrovascular tan grave, sino tal vez con el tratamiento necesario, como fue explicado, que es el activador, pues la persona no va a tener algunas afecciones tan fuertes, no va a llegar a la dificultad de dejar de hablar, sino va a ser solo muy leve. Bueno, público, esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Me alegra saber que tal vez con este poquito que les hablé, ustedes se hayan informado y también educado. Muchas gracias y gracias, John, por tu colaboración.
Ya, chao. Hasta luego.